Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un stream más. Hoy vamos a continuar con nuestro cursito de C Sharp que empezamos el día de ayer. Ayer digamos que fueron las bases del lenguaje de C Sharp y hoy ya vamos a ver las bases de lo que sería Unity. O sea, vamos a hacer el mismo jueguito que hicimos ayer con puro C Sharp, pero ahora utilizando Unity. Sean bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es hora de compartir el stream, muchachos, a todos los que puedan. Denle ahí un flachazo y díganle que se venga para acá. Vientos, a ver, el día de ayer hicimos un piedra, papel o tijeras, revisando los elementos más básicos de lo que sería C Sharp. Vimos desde qué era una variable, qué era una literal, cuáles eran los ciclos, los condicionales, los arreglos, ¿sí? Cómo se mostraba información en pantalla. Esto lo hicimos para consola. Para consola y básicamente funciona así. Vimos toda la lógica de un piedra, papel o tijera en C Sharp. Y hoy lo que vamos a hacer es pasar toda esa lógica a Unity, ya haciéndolo como un jueguito, ¿no? Aquí simplemente te pedía la opción de que escogieras piedra, papel o tijera. Y pues ya te decía, la computadora seleccionó piedra, tú seleccionaste papel, ganaste papel, gana piedra, ¿no? Y te preguntaba si quieres volver a jugar. Si le das que sí, pues te pide otra opción. Perdí. Seleccioné tijeras. No, seleccioné papel y la computadora seleccionó tijeras, por eso perdí. Y así podías seguir jugando tanto como quisieras, hasta que le dieras no, ya se salía de la ejecución. Y vimos todo esto, cómo se funcionan los ciclos, cómo funcionan las condicionales, las variables y todo esto básico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrar este proyecto. Y se está abriendo acá un proyecto 2D en Unity. Y ya llevo un buen rato esperando que se cargue el proyecto para empezar a hacerlo. Mientras vamos a ir buscando las imágenes que vamos a usar. Ah, miren, hay un Pac-Man. Hay un Pac-Man en Google, vayan y jueguen. La musiquita. Es por Halloween. Tengo lag. Uy, no la libro. Agua, 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 agua. ¡Ay, no! Se abrió el proyecto. 10. Se abrió el proyecto de Unity en el peor momento. Pero bueno, todavía no perdemos.
Ya me encerraron. ¡Ah! Escapé, escapé, escapé. Me los voy a topar. Alcancé a penitas. ¡Listo! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¿Vieron cómo se hace, muchachos? Bien, vamos a buscar. Vamos a buscar imágenes. Piedra, papel o tijeras, cartoon, sprites. Vamos a ver qué hay. Mira, están estos. Podría ser esto. Kawaii. Podrían ser estos, podrían ser estos. No están mal. Vamos a ver si hay algunos transparentes. A ver, herramientas, color, transparentes. Creo que no. Podría ser este. Este de aquí. Tamaño grande. Ahí. Tamaño. Está. Grande. Ahí está. Puede ser este. Y lo cortamos ahí mismo en Unity. Otra imagen como piedra, papel, tijeras, sprites. Ok, lo vamos a guardar aquí en assets, images. Listo. Ok, entonces vamos a ver qué necesitamos para hacer este jueguito rápido. Vamos a necesitar la interfaz de usuario. Vamos primero a crear nuestras carpetas. Vamos a crear una carpeta para scripts. Siempre la organización es lo primero. Cuando vas a empezar a crear un videojuego, crea tus folders para que tengas donde meter absolutamente todo. Estos son los básicos, digamos. Ya, escenas ya tenía. Entonces te lo podemos borrar. Lo vamos a cambiar a Rochambeau, que así se llama este juego en francés, creo. Ahí está. Aquí en los sprites vamos a importar el que jalamos. Import new asset. Y assets, images, y lo tenemos acá. Entonces ahí tenemos el sprite. Lo primero que vamos a hacer es decirle que abra el editor de sprites y lo vamos a cortar. Creo que como que no lo está tomando. No.
Creo que lo vamos a tener que hacer manual. Voy a poner... ¿Qué será de 500 por 500? Casi, ¿no? Ok, ahí más o menos. ¿Por qué no lo está partiendo? Está poniendo nada más como un corte. A birds. Quedamos que 400 por 400. Center. Normalize. Ahí está. Ahora sí. Entonces vamos a poner estos. Ahí. Ahí. Esta la vamos a borrar. Esta la vamos a poner aquí. Y esta la vamos a poner acá. Lo que estoy haciendo ahorita es cortar la imagen para separar las tres imágenes que tenemos aquí. Me encantaría que estuvieran del mismo tamaño, pero bueno, no se puede todo en la vida. Apply. ¿Qué? ¿Por qué me lo quito? Borró lo que hice. ¿Es en serio, Unity? Sí. Ahí. 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 Y ahí. Listo. Ahí está. Entonces, en teoría, ahí tenemos nuestras tres manitas. No sé si realmente está transparente. Creo que es de esas imágenes ficticias. Creo que lo vamos a tener que descargar. Vamos a ver si nos lo permite. Pero esta no es. Parece que no va a estar. Ay, Dios. Esta no es. Vamos a tener que buscar otra, muchachos. Puede ser esta. ¿Esta sí será o no será? Vamos a ver si esta sí nos la descarga.
Creo que está leyendo o algo así. Odio estas páginas, ¿ustedes no? Es así como que dame la imagen y ya déjame en paz. Pero bueno. Podemos hacer esto. Está muy chiquita. Rayos. Vamos a buscar una que sea en otra página, porque como que esa no. Vamos a ver. Voy a hacer este y le borramos el fondo. Ah, este es un juego. Miren, ya está hecho el juego, ahí está. ¿Está? Vamos, por favor, denme una imagen. Tan complicado es esto. ¿Dónde la descargo? No, cerrar. Su descarga comenzará en breve. ¿Será? Soy humano, te lo prometo. Clic en los alfabetos en el orden dado y la descarga comenzará automáticamente. R 2 S. Acá está. Y Q. ¡Oh! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Rayos! Vamos a reemplazar. Y vamos a cortar. Vamos a borrarla. Y le damos import new asset. Ahí está. Y ahí ya las tenemos separadas. Y las detectó automáticamente. Vientos. Perfecto. Ya están nuestras imágenes. Okidoki. Entonces, vamos a hacer la UI. Para la UI, muy sencillo, vamos a agregar un canvas. Este canvas lo vamos a configurar. Hay tres tipos de canvas. Lo que es el overlay, que es, digamos, el que se pone como, por ejemplo, cuando salen las barras de vida o las monedas en la parte de arriba, que se pone de toda la pantalla. Ese es básicamente un overlay. La cámara, que se pone encima de la cámara. Y en el mundo real, ¿no? Que es como cuando le sale una barrita acá arriba de la cabeza o cosas. Y lo va siguiendo, ¿no? Va siguiendo al jugador. En este caso lo vamos a poner como overlay, que sí queremos que abarque toda la pantalla. Le vamos a decir que se escale junto con la pantalla. Vamos a poner un 1920, 1080. Aunque eso... vamos a poner un 800 por 600. Y acá en Game lo vamos a poner por acá. Y este lo vamos a poner más chiquito. Vamos a poner un 600, un 800 por 600. Ahí está. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestro canvas.
Ahí está el punto medio. Ahí está. Ahí tenemos nuestra área que va a ser nuestro 800 por 600. Va a ser un juego pequeño. Y dentro de este vamos a crear de UI un panel. El panel va a ser el fondo de mi... Si se fijan, se va poniendo aquí. Vamos a ponerlo de color blanco por ahorita. Y vamos a buscar algún background por acá. Otra vez el martirio de las... background... Cartoon background. Puede ser este. Puede ser este. Vamos a ver si... Pero este está bajo licencia. Ok, no. Aunque podemos hacer algo al respecto. Vamos a darle a abrir imagen. Y podemos hacer algo así. No lo hagan en casa, muchachos. Esto es solo para uso educativo. Y lo guardamos en assets, images, papel o tijera, y le vamos a poner aquí background. Cualquier duda me van diciendo por el chat, yo estoy aquí escuchándolos. Bien, entonces pues ya quedó guardada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a poner dentro de este panel una image y acá la vamos a anclar a toda la pantalla. Esto es básicamente para que a la hora de que la pantalla crezca, también crezca con él, ¿no? Para que se ajuste a la pantalla y sea responsivo. Vientos, vientos. ¿Qué onda, Denelix Max? ¿Cómo andas? Y vamos a importar nuestra imagen. Estamos haciendo un jueguito básico para ir explicando justo las bases de Unity. No, este no, este. Y ahí está, miren, ahí está el fondo de nuestro jueguito. Lo vamos a poner un poquito. Vamos a agregarle un canvas group para ponerle un poquito de opacidad. Poderoso, poderosísimo. 0.5, algo así. ¿Por qué? Porque dentro de este canvas vamos a tener vamos a poner... ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Otro panel. Que este va a ser buttons panel. Ahí está. Y este lo vamos a limitar al centro de la pantalla, pero como aquí, más o menos. Algo así. Y este va a ser totalmente transparente. Y este le vamos a poner aquí un horizontal layout group. ¿Qué va a hacer eso? Que todo lo que le pongas adentro de ese panel se va a ir acomodando de manera horizontal.
Vamos a decirle que controle tamaños, escalas, tal cual. Entonces fíjense cómo voy a agregar 3 botones. Button. Tenemos que importar el TextMesh Pro. Y ahorita no hemos empezado con nada de programación, es simplemente toda la parte visual. Ahorita estamos con lo que se llama el frontend, que es la parte que ve el usuario. Entonces, se fijan, puse un botón y agarró todo el ancho, ¿no? Pero si esto lo duplico, ahí tenemos nuestros 3 botones. Ahora ustedes dirán, ¿se ven bien feos? Pues sí, se ven bien feos. Pero ahorita los vamos a ir haciendo poco a poco más bonitos. Entonces este va a ser paper, scissors. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a configurar aquí? En el horizontal layout group tenemos un spacing. Aquí le vamos a poner un 10 para que se separen un poquito. Y este lo vamos a despegar un poco también de las orillas. Creo que ahí con ese ancho está bien, ¿no? Ahí está. Aquí le podemos poner un título sin ningún problema. Podría ser como por aquí para que el texto quede ahí abajito. Se ve bastante bien. Esto es puro diseño, muchachos. Pero bueno, aquí al botón le voy a agregar un image, ¿sí? Que va a estar otra vez anclado a todo el ancho. Y este image pues va a ser su respectiva. Aquí los puedo cambiar el nombre, de hecho. Uy, le di doble clic. ¿Por qué no me deja renombrar? Bueno, no importa. Vamos aquí y agregamos este. Bueno, este es tijeras, entonces este va aquí al último. Este va aquí. Entonces este image voy a duplicarlo y se lo voy a ir agregando a cada uno de estos. Ups. Y ya le podemos ir agregando sus imágenes. ¿Qué? ¿Por qué? No lo reseté. Ahí va. No me gusta tan así. Podemos manejar el tamaño. O por aquí así. Entonces ahora voy a borrar estas. Y esta es la que voy a duplicar. Y se lo voy a agregar a esta. Reseteando. Pero no va a funcionar. Reseteando aquí. Vamos a poner para que sean del mismo tamaño. Ahí más o menos son del mismo tamaño. Ya nada más nos queda poner la imagen correspondiente. Esta es piedra y este es papel. Entonces estaba aquí. Y
esta. Ahí está. Piedra, papel, tijera. Y estos ya son botones. De hecho, podríamos hacerlos más pequeños. Desde el panel. Algo así. Ahí. Y por ejemplo, aquí me late para poner un texto. Un Text Mesh Pro. Aquí. Ahorita buscamos una fuente. Choose your. ¿Qué le ponemos? Vamos a ponerle Your Weapon. Choose Your Weapon. Y lo vamos a poner así. Y así. Y lo vamos a poner negritas. Auto size. Y lo vamos a poner centrado. Ahí está. Y ahorita escogemos una fuente monona. Y lo vamos a poner de qué color. Rosa, amarillo, azul. Vamos a ponerlo azulito. ¿Qué onda, Isra? ¿Cómo andas? Pero más fuerte. Algo como por ahí. Y vamos a buscar una fuente. Nos voy a agregar otro folder porque acuérdense que todo tiene que ir acomodado. Todavía no empezamos nada de programación. Ay, Create folder. Y este va a ser fonts. Apenas estamos con la parte de diseño. Entonces nos vamos a Google Fonts. Y vamos a escoger una fuente acá monona. Okay. Bueno, aquí dice Playful, entonces me imagino que estas son las divertidas. ¿Qué les parece si usamos? Miren, esta me gusta. Usamos una de terror, de Halloween. Esa la podemos usar para la Ouija. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no he puesto la de Bob Esponja, miren. La encuesta ahorita la pongo. Es más, déjenme la pongo de una vez. Para que de una vez vayan participando. En el Discord voy a poner una encuesta. Ups. ¿Cómo se pone una encuesta? Crear encuesta. Ahí está. Actividad para el stream de Halloween. Si no están en el Discord, les pongo aquí el comando Discord para que puedan ingresar y poder votar qué vamos a hacer el día de mañana. Ouija en Unity. Jugar cositas de terror. Contar historias para normales y ver videos. Y
La historia es ver videos, audios paranormales. ¿Y qué más podemos hacer? BRB. Listo. 24 horas. Permitir varias respuestas. Vamos a poner aquí los iconitos. Listo, se va y se corre. La encuesta está abierta. Veremos quién gana. Y bueno, regresando acá. Vamos a poner algo como la que tiene ahí. Es más recta. Podemos poner algo así. Vamos a poner esto. Entonces vamos a obtenerla. Y la vamos a guardar en Assets, Fonts. Se llama Galindo. Y aquí vamos a abrir. Galindo, la vamos a instalar. Pero además de instalarla, la vamos a arrastrar a nuestro Unity. Tengo que descomprimirla. Extract. Sea todo. Listo. Déjenla encuentro. Lindo, acá está. Y la pasamos para acá. Entonces, ahora, esta fuente en sí no la puedo utilizar todavía. Si yo me vengo aquí a mi título, voy a poner aquí title, y yo intento poner esta fuente aquí, no me deja, porque esta es una fuente True Fonts, o sea, las normalitas del sistema operativo, y las de Unity se llaman TextMesh Pro. TextMesh Pro. ¿Cómo le hago para convertir una a otra? Pues aquí Unity tiene un Font Asset Creator. Entras aquí, para los que no vieron, en Window, TextMesh Pro, Font Asset Creator, y aquí es donde tú vas a arrastrar tu fuente y la vas a poner aquí. Y ya simplemente le das aquí en generar Font Atlas, Save, ¿sí? Save, y aquí ya la va a guardar ya en formato TextMesh Pro. ¿Va? Entonces es así. Ahora sí me puedo ir a mi título y arrastrar esta para acá, y ahí lo tenemos. Y ya podemos ir manejando un poquito más el tamaño. Sí. Ahí está. Vamos a poner hasta un 120, algo así. Algo así. Y ya está, va agarrando forma. Entonces, de hecho yo le doy play aquí. Esto ya, digo, es la pura interfaz. Obviamente no va a hacer absolutamente nada. Pero aquí yo ya puedo picarle a los botoncitos. Y se fijan, ahí ya reacciona. Pero pues aún no hace nada, ¿no? Ahora, ¿dónde va a salir el resultado? ¿Cómo voy a ver el resultado? Eso es un buen punto. Yo lo que podría hacer es poner algún panel con un mensaje, pero lo vamos a hacer sencillo.
Vamos a hacerlo sencillo, entonces simplemente vamos a duplicar el título, lo vamos a poner acá abajo. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito más pequeño. Bueno, de hecho, de entrada va a estar vacío. Y aquí le vamos a poner message. Ahí es donde vamos a poner el mensaje de ganaste, perdiste, etcétera. ¿Vale? Y algo que podemos hacer también es, si este panel lo hacemos aún más, o ya no lo podemos hacer más chiquito, vamos un poquito más para arriba, podríamos poner aquí un image. Bueno, luego lo hacemos más complejo. Ahorita lo vamos a hacer sencillo porque es básico. Entonces tenemos ahí el mensaje y ahí es donde vamos a poner si ganamos o perdimos. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver son eventos. ¿Qué pasa cuando yo ejecuto este programa, este juego, y yo le doy clic a alguno de estos botones? Eso ya es una interacción. Y acuérdense que platicábamos el día de ayer que toda la interacción de usuario, cada interacción del usuario, en programación la denominamos un evento. Un evento es una interacción del usuario. Cuando yo le doy clic a un botón, estoy haciendo una acción, por lo tanto, debe haber una reacción en el programa. O el usuario espera una reacción en el programa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a crear aquí un script, como los que vimos el día de ayer, que se va a llamar Game Manager. Bien. Ok. Entonces, si yo veo, de hecho, un botón en Unity, ya tiene un evento ligado en sí para cuando tú le das clic. ¿Sí? Si yo me voy aquí a cualquiera de los botones, se fijan aquí ya dice on click. Este ya es un evento, ¿sí? Y yo aquí ya puedo ponerle que cuando yo le dé clic ejecute algo, ¿ah? Pero yo tengo que escribir ese algo. Entonces vamos a crear aquí un evento. A ver, estoy viendo la mejor forma de hacerlo. Ok, sí. Y vamos a crear un botón. Estoy pensando en la lógica más sencilla que podemos usar para hacerlo. Ok, ya. Sí. Ok. Entonces, vamos a crear aquí un private. Bueno, vamos a crear un Unity Event. En programación nosotros tenemos evento
Pero Unity también tiene sus respectivos eventos. ¿Sí? Es este Unity Event. Y se fijan, me agrega esta librería. Y lo vamos a llamar button click. Vamos a llamarlo on button click. Así, tal cual. Este es un evento. Yo estoy poniendo que voy a hacer una acción. Una acción que se va a disparar en algún momento. Entonces, simplemente estoy declarando la acción. La acción va a ser darle clic a un botón. ¿Va? Bien. Ahora, cuando le dé clic al botón, aquí le voy a poner on button click. Voy a ejecutar un método. A lo mejor el update no lo vamos a usar por ahorita. Vamos a ponerle aquí private. Ajá. Y aquí le vamos a pasar un string button. O vamos a ponerle aquí weapon. Bueno, podría ser. Vamos a ponerlo entero. Entonces aquí lo vamos a imprimir. Vamos a ponerle aquí. Acuérdense de la interpolación de texto que vimos ayer. Ahí está. Entonces aquí le vamos a poner on click. Y vamos a ponerle aquí que reciba un entero. Pues aquí lo tendríamos que bueno, ya de hecho no necesitamos aquí va así. Listo. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es cuando inicie el Game Manager, o sea, cuando inicie el juego, voy a estar escuchando si alguien le da clic a un botón, si se dispara este evento. ¿Vale? Si se llega a disparar este evento, ¿sí? Si alguien le da clic a un botón, voy a ejecutar esta función. ¿Sí? Este va a estar permanentemente escuchando si alguien le da clic a un botón. Y si alguien le da clic a un botón, automáticamente ejecuta este método. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a guardar cualquier botón que dispare ese evento. Justamente es a lo que vamos. Ahora, ya tengo la escucha. Necesito ahora la ejecución del evento. Entonces, vamos a crear ahora otro script que va a ser como la base del botón. De hecho se va a llamar button base, para que no se conflictúe con ningún otro script. Ok, no lo abrió. Scripts button. Bien, ¿qué va a hacer aquí? Simplemente voy a crear aquí una public button click. ¿Sí? Aquí va a ser void. Y aquí sí, no necesita nada. Y aquí lo que va a hacer, bueno, de hecho sí lo podemos poner aquí un serialize field. Serialize field. Esto sería lo más sencillo. Int
button ID. Button index, le voy a hacer. Y aquí lo que vamos a hacer es, necesito referenciar a el Game Manager. Tengo dos opciones aquí. En desarrollo de videojuegos, para referenciar o para pasar datos de un script a otro, tenemos dos opciones. La primera opción sería yo poner aquí, que creo que es la que voy a usar porque para que quede mucho más sencillo, referenciar aquí un Game Manager. O la otra es un poquito ya más avanzada, que es utilizar un patrón de diseño que se llama singleton, que sería usar un singleton para mi Game Manager para poderlo utilizar dentro de Button Base. Pero como eso es más complejo, ahorita lo vamos a dejar así. Simplemente lo vamos a referenciar. Y entonces acá le vamos a decir que cada que se ejecute esta opción, se va a invocar. Ahora sí, va a lanzar el evento del clic del botón y le va a pasar el índice que yo le ponga al botón. ¿Vale? Ahorita ya lo van a ver funcionando. Entonces, ahora lo que resta hacer son dos cosas. Bueno, dos generales. La primera es crear un Game Manager. Eso es lo que vamos a hacer justo ahorita. Voy a cerrar este campo. Creamos un vacío y le ponemos Game Manager. Y vamos a resetear su posición. Y a este le vamos a agregar el script de Game Manager. Ahí está. Vientos. Y ahora, a los botones, a cada uno de los botones, voy a agregarles el script de button index, ¿va? Y le voy a referenciar el Game Manager. Así a cada uno de ellos. Y le voy a ir cambiando el índice. Por ejemplo, este es el 1. Y referenciamos el Game Manager. Y el siguiente, lo mismo. Cambiamos el índice, el 2. Y referenciamos el Game Manager. Listo. Ahora, cuando yo ejecuto mi aplicación, cuando yo le dé clic a un botón, se va a disparar el evento. Vamos a ver aquí. Ah, no escribí un debug. Ah, espérenme. Falta algo que no hemos hecho. Un último paso. En el botón, en su evento click, tenemos que ligar de button base el método que se llama onButtonClick. Esto para que cada que le den clic se dispare esta. Aquí tengo dos, porque tengo dos. Ya se puede. Esta función, y entonces dispare el evento y nos vayamos hacia el otro script. Ahorita les digo exactamente la lógica cuál va. Entonces eso lo tenemos que hacer en los tres botones. Un botón clic y el siguiente. Agarramos este. ¿Veis? Un botón clic. Ahí está. Listo. Ahora sí. Le damos a ejecutar. Y fíjense en la consola. O le doy clic a este botón, me dice que se hizo clic en el botón 0. Si le doy clic a este, ya me dice que se hizo clic en el botón 1. Si le doy clic a este, ya me dice que se dio clic en el botón 2. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo le doy clic, el botón tiene ligado en su evento onClick, que es cuando le das clic al botón. Entonces, cuando le doy clic al botón, yo le estoy diciendo: vas a ejecutar esta función.
¿Qué dice esta función? Esto. Viene y dice, oye, de mi Game Manager. Mi Game Manager tiene un evento que se llama OnButtonClick. Ok, vas a agarrar ese evento y lo vas a disparar. Vas a decirle al Game Manager que se ejecutó ese evento. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando se ejecuta un evento? Todos los lugares donde se está escuchando ese evento se ejecuta. Entonces aquí en el Game Manager, digo, ahorita nada más es un solo lugar que tiene un listener, un escuchador de ese evento. Pero podrían ser varios lugares de tu juego. Podría decirle, cuando le dé clic aquí, en diferentes partes de mi juego pasan cosas. ¿Va? Entonces en este caso le estoy diciendo, oye, cuando se ejecute ese evento, vas a ejecutar esta función. Y esta función lo único que hace es esto. ¿Va? Ok. Entonces, ahora, vamos para acá. Recuerdan que nosotros teníamos una... No era una numeración, era un arreglo. Era un string. Era un arreglo. Justamente de lo que decía ahí. Weapons. Que en este caso va a ser Stone, Paper, Scissors. ¿Sale? Bien, entonces voy a crear otra variable aquí, string selected weapon, para guardar qué arma seleccionó el usuario. Entonces cuando haga esto, yo voy a poner aquí en selected weapon justamente el arma seleccionada. Entonces, si se fijan, voy a imprimir aquí. Listo. Entonces, ojo aquí. Lo que le estoy diciendo es, del índice que me llega aquí, este es 0, este es 1, este es 2. Entonces vas a seleccionar la que corresponda y esa la vas a poner a guardar aquí en esta variable como selected weapon. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Ay, no lo detuve. No pasa nada. El código sí se guarda. Vamos a... Hola Lizzy, ¿cómo estás? Bienvenidaza. ¿Ya no estás en el tráfico? Hoy no tocó tráfico. Entonces fíjense cómo aquí ya en la consola, no sé si se llega a leer, dice Stone, Paper, Scissors. Entonces ya detecta qué botón es el que presionó el jugador. Hasta ahí vamos perfecto. Muy bien. Un aplauso por eso. Pero vamos a ahora crear la lógica de la computadora. Entonces vamos a crear un método. Computer Choice. Y ahí está. ¿Qué dice aquí? Bueno, selecciona un elemento al azar entre 0 y la longitud de este string, de este array, perdón, de este arreglo, como lo hicimos el día de ayer. Y luego la convierte a texto, ¿sí? Pero aquí saben que voy a crear otra variable, int, exacto. Y este de aquí lo vamos a poner aquí. Y aquí. Entonces está bien que esté como texto. El del jugador no lo guardamos, ¿verdad? Realmente no la necesito como texto. Bueno, vamos a guardar ambas. Vamos a guardar aquí también
para tener congruencia sería antes. Vamos a guardar como entero la que seleccionó el jugador. La vamos a poner. ¿Para qué es el guión bajo en el nombre de las variables? Ah, perfecto. El guión bajo es cuando una variable o es privada. ¿Sí? Un atributo es privado. Cuando es privado, ¿qué es privado? Que solo lo puedo usar dentro de esta clase. Por convención de nombres, le ponemos el guión bajo para identificar que esa variable es privada, que no la puedo usar fuera de esta clase. Entonces, este player weapon index lo vamos a guardar aquí. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a crear aquí un... Ajá. Y lo vamos a poner aquí. Listo. Entonces, por ahorita la vamos a debuguear. Este se va a ejecutar por ahorita cada que le demos clic a un botón. Cada que le demos clic a un botón, la computadora selecciona y el jugador selecciona. Entonces cada que le demos clic va a hacer volver a jugar y ahí tenemos ya el loop que queríamos, ¿no? Entonces si ahorita le damos guardamos, regresamos a Unity, fíjense, todavía no vamos a saber quién gana, pero ya vamos a tener las dos selecciones. Allá va. Ejecutamos. Y fíjense aquí en la consola que ya dice la computadora seleccionó tijeras y el jugador seleccionó piedra. Si vuelvo a picarle, me salen, bueno, vuelvo a picarle, salen otros mensajes. La computadora seleccionó piedra y el jugador seleccionó papel. ¿Sí? Vuelvo a ver. Ahora empatamos, tijeras y tijeras. Entonces ya tenemos básicamente la lógica del juego. Ahora solo sería ponerle la lógica de victoria, la condición de victoria, la condición de derrota. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, bien sencillo. Vamos a poner void. Vamos a ponerle a todos el private. Me gusta todo ponerlo así, explícito. Bien, vamos a poner aquí game logic. No, pues sí, vamos a ponerle game logic. Y aquí va a poner player computer. Esas son las selecciones de la computadora y de el jugador. Entonces vamos a hacer exactamente la misma lógica que hicimos el día de ayer. Primero vamos a verificar el empate. Si el jugador es igual a la selección de la computadora, pero aquí, ¿dónde la vamos a poner? Ayer lo imprimíamos en la consola. Entonces ahora tenemos vamos a poner aquí un área de mensaje. Entonces vamos a poner aquí es un texto tmp text, un text mesh pro, y le vamos a poner aquí message text. Ahí está. Entonces aquí ahora message text es un empate. Ahí está. ¿Va? Si no fue un empate, entonces vamos a poner exactamente igual que ayer un switch con el jugador
Y ahí está. Le vamos a decir, si el jugador seleccionó piedra y la computadora, ¿sí?, seleccionó tijeras, entonces tú ganaste. Si no, tú perdiste. A este de aquí se le llama operador ternario, que básicamente como funciona es cuando una variable, el valor de una variable o de un objeto, un atributo, va a depender de una condición, ¿sí?, como por ejemplo aquí el texto de nuestra etiqueta depende de una condición. Entonces aquí va variable igual y entre paréntesis va la condición, y entonces después justo va un signo de interrogación y ponemos si el valor es verdadero, ¿qué va a pasar? ¿Qué valor va a tener esa variable? Y 2 puntos y luego ¿qué valor va a tener si la condición es falsa? A esto se le llama operador ternario. ¿Sí? Es como un if abreviado. Entonces, así nosotros tenemos aquí que si la computadora escogió, pues sí, para que se entienda mejor. Ahí está. Siempre comenten su código, acuérdense. Ahí está. Y entonces aquí al final vamos a mandar llamar a mi GameLogic y con eso se va a terminar esto. Vamos a ver si es cierto y le damos un repaso. Vamos a ejecutar. Nos faltó una cosa antes de. En nuestro Game Manager nos hace falta referenciar nuestra etiqueta. Entonces vamos a referenciarla y ahora sí. Pum, pum, pum. Damos clic. Y ahí dice you lose. Pero nada más nos da ese mensaje. No nos dice que seleccionó la... Digo, yo sé que seleccioné, ¿no? Tijeras. Pero no nos dan las dos armas. Entonces vamos a poner esa parte. ¿Dónde la vamos a poner? La vamos a poner acá abajo. Entonces voy a duplicar este otra vez. Voy a copiarlo por acá. Y lo vamos a poner por aquí. Player choice. Y vamos a poner otro. Va a estar de este lado. Algo así. Entonces, este va a ser computer choice. Entonces, este va a decir player ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita lo vamos a poner así. Pero nada más para ver el tamaño y eso, voy a poner aquí para irlo acomodando a como quiero que se vea. Y lo mismo este.
Computer. Este es el más largo, entonces vamos a ponerlo así. Y le vamos a quitar el... Ahorita está en 29.9. Vamos a dejarlo en 30 fijo. Y este vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitarle el auto size y lo vamos a dejar en 30 fijo. Y lo vamos a... Ahí está. Listo. Entonces ahora ya que están los dos, vamos a borrar los mensajes porque no queremos que se vean. Y vamos a modificar nuestro Game Manager. Lo guardamos, siempre guarden. Vamos a referenciar esos dos elementos también aquí. Copiamos esta línea, pegamos, pegamos. Y este va a ser player text y este computer text. Bien. Entonces vamos a decirle aquí, justo aquí, vamos a ponerlo por aquí. Eso mero. Pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer con interpolación de texto, porque acuérdense que gasta menos recursos. Así. Que tratamos de evitar siempre el concatenar textos. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver si funciona. Vamos a referenciar nuestros textos. Segundo. En lo que compila, vamos a referenciar el del jugador y referenciamos el de la computadora. Y listo, ahora sí, ejecutamos. Y miren qué bonito juego nos acaba de quedar. Vamos, pum. Y ahí está. Piedra, tijeras. Tú ganas. Volvemos a jugar. Pum. Papel, tijeras. Perdí. Volvemos a jugar. Ahí está, tijeras, papel. Yo gané. Y allí tenemos nuestro jueguito funcionando sin ningún problema. Entonces vamos a repasar esto. ¿Cómo funcionó esto? Primero, ¿qué elementos tenemos aquí en nuestra escena? Tenemos nuestro fondo, ¿sí? Que es ese fondo que tenemos ahí atrás, ¿sí? Que de hecho a nuestro botón lo que podemos hacer es... luego tenemos un panel que es el que lleva los botones. Y justo aquí en los botones lo que podemos hacer es hacerlo transparente. Hacerlo transparente para que se vea el fondo y se vea más bonito todavía. Entonces así. Esto quedaría así. Sí, ese también lo podemos evitar. Y esto sigue funcionando. Simplemente aquí en el highlight vamos a quitarle el alfa también. Highlight. O podrían ponerle también un colorcito ahí, el que ustedes quieran. Y en este caso se vería algo así.
¿Sí? El que seleccionaste se queda marcado. Eso también lo podríamos quitar, pero es para que veas cuál seleccionaste tú. Si no quieren que eso suceda tampoco, es en este de Press Color. ¿Sí? Tendríamos que bajar todos en el alfa. Selected Color. Todos a 0. Save Color. Bueno, no tengo deshabilitados, pero ya. Tendremos que bajar todos a 0 si es que no quieren que eso suceda. Este ya lo hice. Creo que ya. Y entonces quedaría así. Ahí está. Bien, entonces, ahora, repaso. Entonces, tenemos nuestro panel, que es el contenedor de mis botones. ¿Sí? Que yo puedo bajar o subir, acomodar donde yo quiera. Tengo dentro mis 3 botones. Ahí están. Tengo mi título. Y tengo mis mensajes. La selección del jugador, la selección de la computadora y el mensaje general de si gané o perdí. ¿Va? Ok. Además de esto tengo un Game Manager, que es el que se está encargando de la lógica. ¿Va? Ahora, ¿qué scripts tenemos? Tenemos 2 scripts nada más. Nada más 2. Uno, que únicamente me sirve como base para mis botones, para decirle que cuando le den clic, invoque o dispare un evento que está en mi Game Manager. Eso es todo lo que hace este script, y pasarle el índice del botón que se seleccionó, para que el Game Manager sepa qué botón es el que se seleccionó, qué botón es el que se le dio clic. Eso es básicamente el funcionamiento de este script. ¿Sí? Su única responsabilidad es decirle al Game Manager qué botón fue el que se le dio clic. Y tenemos el Game Manager, que aquí sí está haciendo varias cositas. ¿Sí? Que en un videojuego ya más grande, estas responsabilidades que tiene el Game Manager tendríamos que separarlas. ¿Sí? Habría que separar a otro componente que se hiciera cargo de la UI. ¿Sí? Y ya básicamente, o a lo mejor otro componente que se hiciera cargo de los eventos, y que dentro del Game Manager solamente estuviera la lógica como tal. Pero como este es un juego muy chiquito, muy pequeño, podemos tenerlo junto aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace este script? Bueno, tenemos un evento, ¿sí? Que es el que se dispara cada que se le da clic a un botón, que es el que dispara el otro script. Y dentro del método start estamos escuchando ese evento, y cada que se dispara ese evento ejecutamos ciertas acciones, como seleccionar la opción de la computadora, ¿sí? Si va a ser piedra, papel o tijera, de manera aleatoria con el random range. Guardamos la selección del usuario y mandamos llamar la lógica de quién ganó, quién perdió. Además de eso, ponemos en nuestras etiquetas qué seleccionó el usuario, o qué seleccionó el jugador, y qué seleccionó la computadora. Qué seleccionó la computadora. Y ya por medio de la lógica ponemos si fue empate, si gané o si perdí.
Eso es todo lo que hace este script. ¿Dudas, quejas, comentario, aclaraciones? Entonces, eso sería como lo básico de Unity. Este es un jueguito básico. Y ahora quiero que vean cómo con poquitas cosas podemos ir mejorando un juego. ¿Sí? Aquí ya tenemos básicamente listo el juego. Ya funciona, ya se puede jugar, ya está. ¿Qué podríamos agregarle? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos agregarle para que fuera más agradable? Hay una que se me ocurre muy sencilla, pero pues pueden ser varias cosas, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vamos a darles chance de que un voto apenas en la encuesta, venga. Acuérdense que en el Discord tenemos una encuesta de qué vamos a hacer el día de mañana. Tenemos crear una Ouija en Unity, jugar cositas de terror, contar historias, ver videos y escuchar audios paranormales, o jugar a un juego de VR de terror en directo. Así que, si no son parte del Discord, ahí lo tienen en el chat, se pueden unir y votar por qué vamos a hacer el día de mañana. Que mañana es Halloween. Bien, entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? A mí se me ocurre, por ejemplo, la posibilidad de agregarle sonidos. Esa es muy sencilla, ¿no? Muy, muy básica. Vamos a agregarle sonidos. Entonces me voy a ir a mi biblioteca de assets. ¿Dónde estás? Assets. Sonidos. Y vamos a buscar unos sonidillos. Vamos a meternos aquí. Y vamos a buscar interfaz. Vamos a escuchar estos soniditos. A ver si no les vuelo los oídos. Aviso, tengan cuidado, precaución. Luego estos se escuchan en volúmenes elevados. No sé. Todo bien. No le voy a subir. Ay, no tanto. No. Es para el clic. Estoy buscando un sonidito para el clic. Uno que se sienta a gusto, rico cuando le des clic. No quiero el autoplay. Ay, Dios. Ay, no, qué feo. Eso puede ser. Qué feos. Ese se siente a gusto. Es el 20. El 20. Entonces, nos venimos por acá y vamos a agregar, ya saben, otra carpetita. Porque todo hay que tenerlo ordenadito. No por ti, sino los que vayan a trabajar contigo. Y le voy a cambiar el nombre y va a ser click.
A ver. Ya tenemos el clic. Ahora vamos a buscar cuando ganas, por ejemplo. Cuando ganas, cuando pierdes. Estos son como loops. Que bueno, me podría servir para el fondo. Vamos a seleccionar todos los que hice en loop. Y los vamos a escuchar. ¿Dónde? Está muy Mega Man eso. No, como que no. Como que no me dio. Retro Pop. Actions. Vamos a buscar más arcade. Esto me gusta. Arcade. Pero ¿qué son estas cosas? A ver, vamos a escuchar. No tengo idea qué voy a escuchar. ¿Dónde? Pero no sé si son loops. One shot, MIDI. No, creo que no. Hay que buscar unos que sean loops. Recuerden, estamos buscando uno para el fondo mientras tú estás jugando. Y otro para cuando ganas y otro para cuando pierdes. Retro Music Action Casual. Yo creo que de aquí sale. Vamos a ver los loop, 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 good loop, loop, good loop. Veamos. Ese no. Ese tampoco. Bueno, es que era casual. Sí, está bueno. Este me gustó. A ver, es el 3. Es este de acá. Entonces, ese va a ser el fondo.
Este va a ser background. Nos falta uno para ganar y uno para perder. Melodic. Cartoon Monsters. No. Casino. Casual Game Music. Miren, acá había más. Bueno, ya. Chiptune. Necesito algo. Algo nada más así como un. O algo así. Combos. Cute. Cyberpunk. Cute Game Sounds. A ver. Wow. Uf, son muchos. Estos pueden ser, muchachos, pueden ser. Hola. Este también está bonito para el click. Water. Ese está bueno. Está bueno para cuando ganas. Pero debería de haber uno similar. Yo conozco ese. Va a ser este Big Small Win. Y ahora para cuando pierdes. Para cuando pierdes. Error, a ver. Si tú no fail para cuando pierdes. Magic. Menú. Negative, aquí está. Necesito uno negativo. Positivo ya tengo. Rayos, no encontré el... Va a ser el Small Win. Y el negativo no lo encontramos. Entonces... es el... ¿Dónde quedó? Small Win, este. Y el otro negativo, pues no lo tenemos todavía. Small Win. ¿Dónde estás?
Smallwind. Pasamos para acá. Y le ponemos aquí Win. Wow. Está volviendo loco esto. Bien, entonces ya tenemos por ahí. Vamos a poner esos 3 sonidos por ahorita. Ya después buscamos uno para cuando pierdes. Vamos a dejar que los importe. Recuerden votar en la encuesta para las actividades de mañana. Que ustedes deciden qué es lo que vamos a hacer. Y también aprovecho en lo que Unity está compilando para decirles que si les gusta el desarrollo de videojuegos y les gusta lo que están viendo, denle follow en Twitch, que me ayudan un montón. Si le dan al clic al botón de follow, que queremos llegar a los 280 seguidores. Estamos en 276, me faltan 4. Entonces, si me pueden ayudar, me pueden apoyar dándole clic al botón de follow en Twitch, se los agradecería muchísimo. Muchísimo. Bueno, estoy esperando a que Unity haga de las suyas. Vamos, Unity, tú puedes. No entiendo qué está haciendo, pero bueno. Se supone que no importa yo absolutamente nada. No sé qué está haciendo. El sonido, según yo, ya lo habíamos importado, ¿no? Sabe. Vamos a darle un tiempo y si no, lo matamos. Le damos cuello. ¿Y ustedes qué planes tienen para mañana, muchachos? ¿Lo celebran? ¿No lo celebran? ¿Se disfrazan? ¿No se disfrazan? ¿Piden dulces? ¿No piden dulces? Cuéntenme el chisme. ¿Van a salir? ¿No van a salir? En sus países, ciudades, condominios, colonias, ¿también lanzan huevos y piedras? Porque acá, sí. Digo, en mi colonia, digamos, no. Pero en mi estado, sí. Y por eso, en Halloween el transporte público deja de pasar mucho más temprano. Porque los niños se ponen muy mal. Los niños, comilla. Creo que le vamos a dar cuello a Unity. Igual acá solo piden dulces. Pero si tiran huevazos y pedradadas. ¿O no? Por eso debo cerrar todo y apagar luces. ¿Qué? ¿Tienes que dar dulces, chega? ¿Cómo que cerrar todo? Hay que dar dulces. Ah, no. No quiero ese. No quiero ese. Me equivoqué de proyecto. No quiero ese.
¿Dónde quedó el otro? ¿Qué no me puso el otro aquí? El otro se llama curso básico parte 2. Vamos a esperar a que se digne en abrirnos el proyecto. Se llama el previous editor. Yes. Vamos a esperar a que vuelva a abrir el proyecto. Y ya le ponemos los soniditos. Los soniditos para que vean cómo cambia. Porque un juego cambia muchísimo cuando le ponen sonidos. Entre otras cosas, que es lo que le llamamos el feel o el juice. Cuando escuchen eso de el juice, le hace falta juice o juguito. Es porque le hace falta ese saborcito, que el jugador lo sienta rico. Entonces, parte de ese feel o de ese juice es la parte de los sonidos. Ustedes ya vieron el juego corriendo sin sonidos y ahorita que le pongamos los sonidos van a ver esa diferencia. ¿Soy yo o la imagen de Oscar se pegó? ¡Ay! ¿Qué? ¿Me trabé? No, ¿por qué? A ver. Ah, sí, cierto. A ver, espérenme. La cámara. A ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver. Hola, hola. No, se fue. Hola. Ya no te ves. Sí. Ya, me oculté. Ahí está. Ya. Que reseteé la cámara. Me oculté. Ok, entonces. Regresando acá. Ey, ¿qué le pasó a mi canvas? Ah, es que no está en... Ahí lo tenemos. Entonces, regresando acá. Vamos a poner nuestra ventana de Windows acá. Vamos a ponerle los sonidos. Entonces ya tenemos aquí los sonidos. Los 3 sonidos que vamos a hacer. Y vamos a crear un Audio Manager. Lo podríamos meter también dentro del Game Manager, ya que es un juego muy pequeño, pero aprovechando que ya estamos en estas, pues vamos a crearlo separado. Entonces aquí vamos a crear un Audio Manager. Un script que se llame Audio Manager. Y lo vamos a grabar en scripts. Vamos a darle chance. Ahí está. Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a hacer uso de mucho de lo que ya hemos estado viendo, pero aparte otras cosillas. Vamos a tener un serialize field. ¿Por qué no me lo pone? Ya cuando no te empieza a autocompletar te asusta.
qué no me está autocompletando? Vamos a poner un... No, esto no. Un audio listener. No. ¡Ey! No me está tomando nada de Unity. ¿Por qué? Audio. ¿Qué rayos? No me está tomando nada de lo de Unity. Por ejemplo, un TMP. No. ¡Ah! ¿Qué rayos? ¿Por qué? Debate Unity Engine. Mira, se murió. Ahora lo voy a cerrar. Vamos a cerrar esto. Ahí. Y lo vamos a volver a abrir. ¿Por qué? Porque se fue el IntelliSense. Ok, entonces el Audio Manager vamos a volverlo a abrir para que vuelva a cargar todas las dependencias. Ok, vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Achichi. Entonces, vamos a crear un serialized field, nada más que está lento como el solo. Y va a ser un audio clip, un arreglo de audio clips. Uf, está lento lo que le sigue. Entonces, este va a ser de SFX. Y vamos a tener otro. Bueno, en música nada más tenemos uno, entonces voy a ponerlo así tal cual. Digo, haríamos lo mismo para la música, pero en este caso le voy a poner Music Background. Vientos. Y aparte de esto vamos a tener dos audio source. Este le tenemos que poner el guión bajo. Uno para la música, otro para los efectos especiales. Entonces aquí vamos a obtener puede ser que lo agreguemos sin ningún problema. Y vamos a poner este es private public clip loop true play. Exacto. Y nada más aquí le voy a poner un int volume. Si es volumen. Y aquí pues le vamos a poner. Ahí está. Para el volumen. Y acá pues vamos a hacer lo mismo para los SFX. Clip index, volumen, y si es el loop, y aquí play one shot.
Bueno, sí, de hecho esto no puede ir en loop, entonces esto no va. Ahí está el volumen, todo bien. Listo, creo que con esos dos tenemos. Y entonces ahora, dentro de mi Game Manager, voy a poner una referencia a mi Audio Manager. Y esto mismo lo voy a hacer en mi Button Base. Bueno, creo que aquí no necesito. Aquí. Bueno, sí, vamos a ponerlo. Más fácil. Y entonces, vamos a guardar y guardar. Ok, entonces, vamos a regresar a Unity para cargar los sonidos. Entonces aquí tenemos el background, donde están los sonidos. El background lo ponemos aquí. Y los otros dos, click y win. Vamos a regresar aquí. Los vamos a poner en los clips. Ahí está. Uno es el 0 y el otro es el 1. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí, yo sé que lo voy a anotar aquí. No se me olvide. Aunque está muy sencillito. 0 es el click. El 1 es el win. Lo vamos a necesitar. Regresamos para acá. Guardamos. Y entonces, en el Game Manager, vamos a decirle que cuando inicie del Audio Manager va a poner la música al 50% de sonido, de volumen. Y el clic lo vamos a hacer acá. Ajá. Al 100. Y el de Victoria lo vamos a poner solamente si yo gano. Entonces, aquí le vamos a decir vamos a poner aquí una variable par audio, ajá, que es el de win. Entonces vamos a ponerle aquí audio effect index, así. Si no, 0. No, si no no lo hace. 1, 0. Está bien. Sí, aquí es si okay. Acá cambia. Y acá lo mismo. Okidoki. Esto lo podríamos refactorizar, pero bueno, luego lo checamos. Refactorizar es mejorar el código con cada iteración. Entonces, al final de todo esto, vamos a darle Audio Manager. Vamos a ponerle al 80, no sé si sea muy fuerte. Pero solamente si audio
X es igual a 1. Solamente si ganamos. Como todavía no tenemos sonido de derrota, pues solamente si ganamos reproduce el sonido. Vientos. Ok, vamos a probar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Referenciar nuestro Audio Manager en los diferentes lugares. Entonces, vamos a nuestro Game Manager primero, ya que termine de compilar esta cosa. Vamos a ver cuánto tarda. No sé por qué está tardando tanto. Ah, ya. Vamos a nuestro Game Manager. Y vamos a... ¿por qué no está mi Audio Manager? ¿No se guardó o qué? Game Manager. Audio Manager. Voy a compilar para que tome los cambios, porque por alguna extraña razón no tomo los cambios. What? Ah, ya. Tenía bloqueado acá. Ahí está, el Audio Manager, y en cada uno de mis botones lo mismo. Tenemos nuestro Audio Manager. De hecho, puedo seleccionar en los dos y ponerles el Audio Manager. Ahí está. Vamos a ver cómo se escucha. A ver si no escucha muy fuerte. Efectivamente. Ganas, se pone. La música está muy fuerte. Vamos a cambiarle el volumen a 20. Está muy fuerte. Además está bien. Porque es una música de fondo, es la que te va a acompañar mientras juegas. Creo que ahora está muy bajito. Ahí está. Vamos a subirle un pelín. Ahí está. En 2 horas hicimos un jueguito. Con todo y explicación. Obviamente se le pueden agregar muchas más cosas, más sonidos. Falta el de derrota. Cuando pierdes, cuando empatas. Se le pueden meter animaciones, tanto a los botones, al texto. Por ejemplo, podrías poner un contador de racha, de cuántas veces ganas sin empatar ni perder. Y otro de victorias en general. De cuántos rounds, cuántos ganaste. Pueden hacer varias cosas, pero bueno, para la parte básica de Unity creo que, no sé,
Ustedes díganme, ¿queda claro? ¿No queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Queja, comentario, aclaración? ¿Cómo ven? Déjenme pongo en chat. Sí. Porque es que me lo puso acá. Ya, ahí está. Entonces está muy chiquito, pero ahí está. Y lo hago más chiquito. Ahí está. Me estaba causando ruido. A ver, déjenme lo veo acá. Si se ve o no se ve. Si se alcanza a ver. Okidoki. Pues díganme. ¿Qué les pareció? ¿Qué dudas tienen? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren que les explique algo más a fondo? Mira, ahí hubo una rachita. Mira, de hecho podemos spamear así. Se siente bien, ¿eh? Lo podemos subir ahí chido para que lo prueben. Vamos a meterle más cositas. Dudas, quejas, aclaraciones. ¿Nada? Bueno. Pues si no hay preguntas y temas a aclarar, vamos a dar una raid zona. Porque ya es hora. Acuérdense que mañana es especial de Halloween y está en el Discord una encuesta para ver qué actividad vamos a hacer, si vamos a jugar juegos de terror, a escuchar o contar historias paranormales, platicar historias paranormales, ver videos paranormales, escuchar sonidos paranormales. Y también está la de jugar un juego VR o de la de crear una Ouija en Unity. Entonces, pues por ahí los tienen. Ahí están en el Discord. Si alguien no está en el Discord, ponemos aquí en Discord y ahí tienen el link. En el Inter, pues nos vamos a ir con... Vamos a ver si hay alguien nuevo. Si no, nos vamos con Sabo. Que hace mucho que no nos vamos con Sabo. Hay alguien haciendo Indie Game Dev. A ver, Barosaros. ¿Temote? Está en... ¿Qué motor es este? Soy el de apuntando. Soy Face. ¿Es Godot? No sé, chicos. Es Godot este. Eso es GDScript. Entonces, o es Game Maker. Apuntando a las ratas, sí, apuntando las patas. No sé. Pero bueno. Vámonos con él. Está ahí. La música muy alta. Tratando de desarrollar videojuegos. Entonces vamos a darle apoyo. ¿Para cuándo una clase de Scriptable Object? Ya sea para un juego de cartas. Va, la hacemos. Esa lo usamos en el jueguito de San Valentín. Pero sí, la comunidad se renueva. Entonces va, para la próxima semana hacemos un jueguito con Scriptable Objects. Va. Anotadísimo. Entonces vámonos con el buen Barosaros.
Y la próxima semana hacemos la clasecita de Scriptable Objects. Ah, miren, se ve padre el jueguito, ¿eh? Wow. Muy bien, pues vamos para allá. Gracias a todos. Los quiero un montón. Gracias a todos los que pasaron por acá. Gracias a los que me dieron follow. Creo que no cayeron follows el día de hoy, pero gracias. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana especial de Halloween. Bye bye.